¿Cómo afecta a la Argentina la crisis político-institucional que se vive en Brasil? Tenemos esta información para compartir con ustedes y luego comenzar a analizarlas con Jorge Elías. Allí tenemos las placas, señor director. Ahí tenemos. Crisis en Brasil, ¿cómo nos afecta? Brasil es el principal socio comercial de Argentina. El desplome de la economía brasileña desalienta la compra de productos argentinos. La caída de Brasil afecta a la industria argentina, en especial a la automotriz. Caída de las exportaciones a Brasil, un 55% de la producción local en el año 2009, un 35% de la producción local en 2015. La caída es entonces del 55 al 35% entre 2009 y 2015 concretamente. Está con nosotros Jorge Elías, periodista y especialista en temas internacionales y conocedor en profundidad de la relación bilateral entre Brasil y Argentina. Jorge, gracias por estar. Al contrario, muchas gracias, Claudio, Marisa, un gusto estar aquí. Continúa esta crisis y se afecta la economía seriamente en nuestro país, sobre todo la industria automotriz. Efectivamente, es la caída de un 20%, esa que estabas describiendo, un 20% de la industria automotriz, y esto, bueno, tiene un factor que desencadena de repente cesantías en la industria automotriz, claro. Falta de previsión con respecto a lo que puede venir, y en cierto modo ya hay una suerte de acostumbramiento, ojo, porque desde el año pasado ya se veía venir que la recesión en Brasil iba a ser fuerte. Recordemos que hubo una suerte de explosión de la clase media de aquí de Argentina comprando pasajes por el real barato para ir a Brasil. Es decir, se estaba previendo esto. Hoy se quiere relanzar la relación bilateral, sobre todo por el cambio de gobierno. Esta es una realidad. Y la otra realidad es también el cambio del contexto regional. Hay dos factores en economía, dos factores hoy preponderantes que coinciden con todo este cambio que se da en América Latina. Uno es la caída brutal del precio del petróleo. Estábamos hablando de un barril de $30 hoy, con comparación con un barril de más de 100 en 2014, es decir, es mucho. Esto desencadena movimientos políticos, como por ejemplo lo que ocurre en Venezuela. Venezuela, que antes tenía una preeminencia de un gobierno como el de Chávez Maduro, y hoy hay una Asamblea Nacional que le está marcando la cancha. Y es lo mismo que está pasando en Brasil, que coincide a su vez con la caída del precio de las materias primas, que eso nos afecta a nosotros también, el caso de la soja. Entonces lo económico va atado a lo político. Jorge, llevándolo a unos números concretos, Argentina le vendía a Brasil en promedio unos 500.000 autos por año, ¿no? Hoy, ¿en cuánto está esa cifra? Y esa cifra ha caído más de un 20%. Es decir, tenés que hacer la cuenta de eso, y tenés que hacer también la cuenta, el simple hecho de ir a Brasil y de repente en San Pablo, el aeropuerto de San Pablo, tenés la principal cafetería es argentina. Eso es una curiosidad. Pero el intercambio llegó a ser muy grande y hoy no conviene de repente, porque evidentemente a los brasileños no les conviene comprar productos argentinos. Claro. Entonces ahí tenés, yo creo que en este momento, un compás de espera, sobre todo para que se defina lo político, porque lo económico ya está y está mal. Esta es una realidad. Brasil nunca estuvo tan mal en los últimos 25 años. Hablamos, Jorge, como la principal industria afectada, la automotriz. En segundo lugar, ¿a qué industria, qué sector de la economía ubicarías? Productos regionales, sobre todo el norte de Argentina. Argentina sigue exportando productos primarios y Brasil sigue importando productos primarios, en el sur sobre todo. Esos productos regionales, esas economías regionales se ven afectadas. No tan fuerte todavía, ya te digo, esto comenzó a mitad del año pasado. O sea que esa caída no ha sido hasta ahora del 20% como la industria. No ha sido tan pronunciada. De hecho, hubo una reunión de los ministros de producción de ambos países reciente para recomponer, porque también con Brasil hay otro tema, que es el tema Mercosur. Exacto. Antes de fin de año hay que definir qué hace el Mercosur frente a la Unión Europea para exportar justamente, y ahí tenés, si no dos, tres posiciones enfrentadas. La de Argentina hasta el 10 de diciembre era absolutamente conservadora, la de Brasil era absolutamente individualista, y la de Uruguay y Paraguay era de tratado de libre comercio con los Estados Unidos. O sea que de mercado común no teníamos prácticamente nada. De hecho,
la visita de Obama la semana próxima es muy posible que defina la posibilidad de un tratado de libre comercio de Argentina con Estados Unidos. Está en carpeta para charlarlo. Sí. Esto es justamente lo que se deshizo en 2005, cuando se habló del ALCA no, aquí en Argentina casualmente. En Mar del Plata, que fue en Mar del Plata, ¿no? Cuando vino Bush. El disturbio, así, cuando vino Bush. Y si se logra ese acuerdo de libre comercio Argentina-Estados Unidos en forma directa, ¿eso afecta al Mercosur o no? ¿O es un beneficio para Argentina? El Mercosur, a ver, hay dos países que son Paraguay y Uruguay en particular, y Tabaré Vázquez, sobre todo en su primera presidencia, el presidente de Uruguay, que decía, bueno, acá hay una simetría brutal, porque la verdad es que ustedes negocian, hablaba de Brasil y Argentina, y nosotros nos quedamos afuera. Entonces, frente a esto, yo voy a hacer un tratado de libre comercio. Lo dijo Tabaré en su primer gobierno. En ese momento era presidente de Argentina Néstor Kirchner y dijo, y bueno, ¿y cómo le vamos a decir que no? Más allá de que vulneraba las cláusulas del Mercosur. Bueno, finalmente quedó eso en suspenso. Yo no creo que se firme un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos porque a Argentina no le conviene. Argentina, cuando firmas un tratado de libre comercio tenés que cambiar moneda por moneda, naranja por naranja, y Argentina es producto primario contra producto industrializado. Claro, con mucho valor agregado en Estados Unidos. Distinto de lo que hizo Chile, lo que hizo Colombia y lo que hizo Perú. Pero sí se puede charlar, porque de hecho la Cancillería Argentina ha dicho, bueno, estamos abiertos a todo, inclusive a la Alianza del Pacífico, que es otra posibilidad. Así que yo creo que no hay que cerrar ninguna puerta. Sí hay que ver lo que pasa en Brasil, porque evidentemente cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría. Ahora, ¿tiene futuro el Mercosur para vos? Como unión aduanera, como se pactó en su momento, digamos que lo pudo tener en aquel momento, el vínculo de Sarney con Alfonsín. Como entidad política es tu pasaporte, mi pasaporte, que dice Argentina y Mercosur, y nada más, y el libre tránsito, pero hay un error de... Comienzan las patentes del Mercosur ahora. Claro, comienzan las patentes, pero te digo, hay un error de base con el Mercosur. El Mercosur se lo comparó siempre con la Unión Europea, y la Unión Europea nunca fue una unión comercial. La Unión Europea fue una unión contra los nacionalismos que hicieron posible la Segunda Guerra y el Holocausto. Y dijeron en su momento, bueno, carbón y acero, la verdad, entre Alemania y Francia, esto es una excusa para unirnos y para romper con esos nacionalismos que hoy vuelven a surgir en el mundo. Jorge, yendo ahora al plano político institucional en Brasil, ¿Dilma va a correr la suerte de Collor de Mello? Collor de Mello renunció antes del impeachment. Esto fue en el 92 y tenía muchísimo menos poder, digamos. Su partido inclusive era un partido minoritario. Dilma yo creo que va a resistir. Si finalmente se impone el impeachment, tiene que pasar por diputados, que es más fácil que sí, que le digan que sí. El Senado, que es más difícil porque tienen más fuerzas el PT ahí. Pero supongamos que diga que sí. Todo su gabinete tiene que renunciar automáticamente y ella deja de ser presidenta y pasa a ser presidente Michel Temer, que es del partido demócrata brasileño, que no tiene nada que ver con el PT y que a su vez se queja de Dilma. Es decir, pasaríamos a una transición, una instancia de elecciones adelantadas en hasta 2018. Posiblemente, resista como Itamar Franco en su momento y siga el vicepresidente 2 años más de gobierno. Gracias, Jorge, un placer. Un gusto, como siempre. Hasta cualquier momento, gracias.